Vamos a esperar. Ya. Sí se oye, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, entonces Sí, nosotros hoy vamos a ver un tema que resguarda mucho a la iglesia latinoamericana y vamos a conocer un poco dónde se origina todo este movimiento interesante que se produce de manera innovativa en, por favor, suspéndame todos los micrófonos, apáguense, por favor, porque se oye todo, absolutamente todo. Entonces, es importante cómo nosotros vamos a ir viendo todo un proceso de desarrollo que conllevará todo el siglo XX y, por supuesto, parte del siglo XXI. Y el continente de la esperanza, el continente joven, eh, prácticamente toda la iglesia ha colocado un principal interés. En primer lugar, tenemos que recordar algunos datos que son significativos. Por un lado, casi la mitad del cristianismo en el mundo está en este nuevo continente. Y además de ser la mitad de la población de los católicos del mundo, es el continente que tiene una población desde el punto de vista de porcentajes muy alto a nivel de juventud. Es una iglesia joven, es una iglesia donde nosotros vamos a tener unos datos específicamente concretos. Son países, en los países latinoamericanos, donde la población juvenil es muy alta, basta simplemente con pensar en Venezuela. La inmensa mayoría de los venezolanos tienen menos de 40 años y en la población latinoamericana pues ronda más o menos en ese estilo. Es un continente joven, es un continente con unas características particulares, nos une una misma lengua, a distinción del resto de los otros 4 continentes, donde se hablan muchos idiomas. Europa, estoy pensando que probablemente es como, bueno, cuna porque se expande el cristianismo desde Roma. Hay una diversidad cultural y una diversidad de idiomas muy grande. Eh, Se habla inglés, francés, español, polaco, alemán. Bueno, cada quien tiene un idioma diferente, ruso, eslavo, holandés, bueno, que es una mezcla de una serie de lenguas. Entonces, el, el continente europeo es un continente mucho más pequeño que el americano y se hablan pues muchos más idiomas. Y América Latina tiene un elemento que nos une a todo el continente y es justamente el idioma. Y eso es un tema importante. Parece insignificativo. A la hora de emitir un comunicado, ustedes saben la importancia que tiene que todos nos entendemos, los latinoamericanos, con un acento un poco más fuerte, otros más ligero, pero todos nos entendemos. Por otro lado, tenemos un patrón idéntico. Fuimos prácticamente encontrados, descubiertos, dominados, llamémoslo como queramos llamarlo, de manera simultánea. Y cómo ese proceso evangelizador, con éxitos y con muchos fracasos, pues bueno, adviene en un tiempo y en un contexto de un mismo origen. Fuimos prácticamente evangelizados por los españoles y una minúscula parte por los portugueses, pero los españoles fueron los que dominaron prácticamente esta evangelización del Nuevo Mundo. Y por otro lado, hay otro elemento que llama poderosamente la atención, es que hay un común denominador en la cultura latinoamericana y son estos pedacitos de destellos que en la cultura popular sobresale, que son prácticamente estos elementos religiosos, estos elementos cristianos que están muy, pero muy acentuados en la cultura de cada día. Y eso
que mucha gente pueda definirse como agnóstico o como alguna persona se puede definir como ateo, hay un tema cultural que va más allá de la propia religión, que ya está el modo de ser, el modo de comportarnos, el modo de mirar la vida, está íntimamente vinculado. Y eso es extraordinario que ningún otro continente pues va a tener. Fíjense que en África, en Europa, en Asia, todos estos continentes tienen pues una diversidad cultural pues muy acentuada. Entonces, eso que ha hecho, por ejemplo, el tema del idioma, el tema de la cultura y el tema de estos procesos humanizadores que hemos vivido, gobiernos, es decir, la política, la vida cultural, la vida social y por supuesto la vida religiosa son muy similares. Bueno, porque fuimos evangelizados prácticamente por una misma, digamos, dirección. Y entonces las devociones religiosas, pues con algunas características más acentuadas y otras menos acentuadas, pues son muy parecidas. Pues las devociones en Europa, por ejemplo, la devoción al Nazareno no está esparcida. En Italia no existe todo este movimiento del miércoles santo como pudiese existir en los países nuestros. Bueno, por el acento que tiene la, digamos, la evangelización llevada a cabo por estos primeros conquistadores o estos invasores, como los quieran llamar, para no caer ahorita en estos problemas tan ideológicos, tan tontos, que no conducen absolutamente a nada, porque siempre pienso y trato de verlo de manera positiva, pues ojalá que alguna persona llegó a decir, bueno, ojalá que nos hubiesen conquistado los irlandeses o nos hubiesen conquistado, o bueno, nos conquistaron los españoles y digo gracias a Dios, y se produjo una política de encuentro, también de choque cultural que conllevó a situaciones terribles, espantosas, como las que se vivieron en México con Hernán Cortés, pero también maravillosas como las reducciones de Paraguay, del Uruguay y de gran parte del continente. Es decir, aquí muchos misioneros dejaron su vida a causa del Evangelio y eso tampoco se puede pues olvidar. Y yo soy de partidario, yo soy me siento inmensamente orgulloso de narrar la historia latinoamericana de nuestra iglesia, que ha dado unos frutos maravillosos. Yo no me arrepiento, ni me avergüenzo, ni me escondo de mis ancestros, que bueno, desde el punto de vista cultural, porque desde el punto de vista de raza, pues yo vengo de familias italianas, yo no tengo antepasados autóctonos, sino que vengo de mamá y papá italianos, pero que ni siquiera los pobres son puros, porque por los apellidos que yo tengo, pues la procedencia de mi padre y de mi madre en sus ancestros son judíos de procedencia judía, es decir, que incluso los que hablan mucho de este latinoamericanismo y de esta cultura autóctona, algunos pues tienen un mestizaje no 100% indio, sino que tienen dentro de su pasado, pues hay africanos, hay esclavos, por supuesto, indios y por supuesto españoles. Entonces, somos una cultura mixta que además yo me siento inmensamente orgulloso de formar parte de ella. Pero entonces, la iglesia latinoamericana, hago alusión a esto, va a tener elementos comunes que no los va a tener otro continente. A eso quería llegar un poco. Y fíjense que la iglesia tiene un papel importantísimo en todo este desarrollo humanizador de todos los tiempos, desde la propia conquista, desde el propio momento que se conoce la fe en estas tierras. La iglesia entra en la conquista y entra a establecer un proceso de encarnación dentro de la propia cultura, que
en los años 80 y los 90, la iglesia empezó a desarrollar un poco con mayor profundidad a raíz de la celebración del quinto centenario de la evangelización de América Latina. Bueno, se empieza a hablar de la inculturación del evangelio y la inculturación del evangelio como un problema filosófico y también pastoral, lo que les decía anteriormente, porque nuestra manera de comportarnos tiene elementos culturalmente muy arraigados a la propia fe. Entró la espada, entró la conquista, entró el trabajo, entró la injusticia, la esclavitud, entró el choque antropológico, que sin duda alguna lo hubo, pero también entró el evangelio, entró la esperanza y entró la evangelización. Entonces, todo este proceso es importante tenerlo muy claro, porque ese es el continente en que la iglesia va a tener un papel predominante, incluso en la instauración de la república. Y quiero hacer un poco alusión a la historia de la iglesia en Venezuela, que ya desde el inicio, prácticamente desde la llegada de los primeros evangelizadores a Paria, que fue al Golfo de Paria, cuando vienen los primeros misioneros y los prácticamente los guindan, los matan a todos, los indios. Bueno, allí empieza de alguna manera a verse el inicio de esta evangelización y de esta conquista que está íntimamente vinculada al elemento religioso. Las grandes ciudades de Venezuela fueron prácticamente fundadas por comunidades religiosas. Las grandes ciudades eran reducciones de indígenas, eran centros poblados organizados y planificados por la iglesia conjuntamente con la autoridad civil. Y la organización de esa, digamos, estructura estaba prácticamente en un cuadrilátero que sería la Plaza Mayor, el Cabildo, que sería donde se desarrollarían pues las leyes civiles, la iglesia, en este caso también la catedral, al lado del cementerio, ya sería después en el siglo XVII cuando se empieza a ver que la posibilidad de que el cementerio esté pegado a la catedral o a la iglesia es inoportuno por la consideración que por cédula real que ya había emitido el rey, lo peligroso que podía ser tener estos cementerios en los centros poblados por la cantidad de pestes que se habían propagado, y por eso entonces después, según dictamen del rey, pues se establece que los cementerios deben estar fuera del centro poblado. Pero toda la organización civil eclesiástica estaba íntimamente vinculada. Todas las ciudades tenían y todos los pueblos que se fundaban tenían por nombre primero algún santo, y luego ese santo o ese nombre pues venía prácticamente organizado, planificado por los propios misioneros, donde se abrían escuelas, donde se abrían centros de capacitación, centros de evangelización, y bueno, y se estructuraba queriendo o no queriendo, estando o no estando de acuerdo, pues algunas condiciones que eran comprensibles en su tiempo. Yo fui párroco en el Dulce Nombre de Jesús, y en el Dulce Nombre de Jesús en Petare hay hoy diócesis desde la semana pasada. Bueno, está la iglesia mayor, que era donde participaban las autoridades civiles, religiosas y los blancos. Y luego estaba la capilla del Calvario, que estaría a unos 300 metros de distancia, que era una iglesia un poco más modesta, donde solían acudir a los servicios los esclavos, los negros y los indígenas. Eso era una reducción indígena del año 1604 del Buen Jesús. Es la iglesia, como ustedes saben, del Dulce Nombre de Jesús, es la tercera o cuarta iglesia más antigua, no solamente de Caracas, sino también entre las primeras de Venezuela. Entonces, toda esa organización eclesiástica es bueno siempre tenerla en consideración para que entonces veamos un poco cómo siglos más tarde este continente no se le va a hacer difícil organizarse y caminar juntos a nivel latinoamericano.
y mucho más en este pontificado, porque el Papa Francisco ha sido uno de los grandes promotores de propiciar este criterio de acompañamiento juntos. En primer lugar, por su gran, digamos, ascendencia en el pensamiento con uno de sus antecesores paisanos, el cardenal Pironio, que hoy en día está en proceso de beatificación, pero también porque fue uno de los grandes organizadores y de los grandes planificadores del Consejo Latinoamericano, tenía mucho poder en el CELAC y sobre todo fue uno de los grandes organizadores de Aparecida en Brasil. Y por eso el Papa, cuando se refiere a América Latina, lo hace de manera extraordinaria. Aprovecho para recomendarles vía Netflix. Hay un documental que se llama Historia de una generación, y sale el Papa Francisco y se narran pues unas historias, 4 o 5 historias de los pueblos latinoamericanos, es decir, un poco la valoración de las personas adultas, las personas que ya viven, por ejemplo, la vejez y cómo asumen todo esto. Esta generación está generando una visión diferente y específicamente este pontificado. Muy interesante, muy hermoso, que los invito a ver. Entonces, bueno, el continente latinoamericano empieza a tener un elemento común, que es el mismo dominio, si lo queremos llamar, por los españoles. Bueno, a diferencia de Brasil, que prácticamente se convierte casi que en un continente por la magnitud y la extensión de sus tierras, pero a manera de evangelización muy similar, porque Portugal y España pues eran pues, dos reinos esencialmente católicos, cristianos, y por tanto entró también el proceso evangelizador como entró en todo el resto de América Latina. Entonces, frente a esa realidad, pues el continente latinoamericano empieza a vivir experiencias muy similares. Una vez que los países se van independizando, va surgiendo la república. Venezuela fue una de las primeras en independizarse, pero además Venezuela parió al libertador de los libertadores, porque, bueno, fue el propiciador de este gran estadista, este hombre ilustre, brillante, probablemente políticamente muy manipulado, trillado, y probablemente mucha gente no quiera oír más nunca hablar de Simón Bolívar, pero cuando uno lee y estudia la vida y la obra de Simón Bolívar es extraordinaria. No se puede dejar de reconocer sus grandes atributos, que eso no significa, ojo, que no sea un hombre que haya tenido cantidades de dificultades, de defectos y sobre todo de grandes fallas, pero fue un gran pensador, un gran soñador. Pienso en estos momentos de una manera especial a Francisco de Miranda, un gran formador y sobre todo un gran visionario de lo que se avecinaba en ese momento, en el siglo XIX, cuando los estados inspirados un poco, estos reinados dominados por una cultura y por una corona ya caducada, empiezan a sentir la emancipación de los propios pueblos de independizarse y especialmente de propiciar sus propios gobiernos, es decir, que seamos capaces nosotros de gobernarnos. Y eso es realmente maravilloso. Y fíjense que para si hubiésemos sido más cómodos, hubiésemos querido, hubiésemos, bueno, ya no, porque después se propició un poco la independencia y eso fue como contagioso. Pero Venezuela fue uno de los primeros países, o sea, tenemos la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, pero me parece que después de esos dos países, Venezuela creo que fue la tercera o la cuarta, no estoy ahorita claro, pero creo que ahí estamos, creo que en tercer lugar. Y después inmediatamente vino como una lluvia, una cascada de, digamos, de independencia, o sea, el Libertador, no solamente libera a Venezuela y la independiza, sino está Colombia, está Perú, está Ecuador, está Padre,
Ya va, un momentico, déjame terminar de hablar, que ese no es el punto. Déjame terminar de hablar. Entonces, todo ese tema es importante porque se desarrolla un pensamiento independentista muy grande y lo propicia y lo aupa, lo acompaña la iglesia. Y creo que eso no lo podemos dejar de olvidar. La iglesia siempre estuvo de parte del necesitado. Si bien es cierto que había un grupo muy grande y muy poderoso que apoyaban la corona española, no menos cierto es que habían la inmensa mayoría de los misioneros que trabajaban y que acompañaban en los procesos, digamos, de humanización, de elevación de la propia cultura. Nosotros tendríamos una de las cosas bien interesantes referidas especialmente a esta condición. Por otro lado, hay un elemento bien interesante y es que todo eso, una vez que los pueblos empiezan a independizarse y que empiezan a establecer, digamos, sus propios gobiernos, se genera un nuevo problema. Primero era contra la corona y luego se va a generar contra la hegemonía de, de estos gobiernos, que eran autóctonos. Y bueno, y entonces empezamos a tener grandes dificultades. Todo lo que representó las guerras federales, todo lo que representó en el caso específico de Venezuela, la confrontación, el desarrollo de la violencia en el siglo XIX fue verdaderamente nefasto, no fue sencillo. Es decir, nosotros tuvimos tiranos en el ejercicio del poder, algunos muy buenos, otros malos, otros en espíritus de grandeza y afrancesar y elevar la condición del país, como fue Guzmán Blanco, y tuvo seguramente cosas muy buenas. Nosotros tuvimos la gran ventaja que en nuestra historia autóctona tuvimos elementos como extraordinarios, por ejemplo, la abolición de la esclavitud. Bueno, eso pasó rápido en Venezuela, pasó cuando los americanos en los años 60 todavía se quemaban vivos con el famoso Ku Klux Klan y con todas estas series que eran unas leyes racistas donde los negros tenían que estarse sentados atrás y los blancos adelante, donde habían restaurantes para un tipo de persona y otros para otro tipo de persona. Nosotros prácticamente nunca tuvimos ese tipo de situaciones. Una vez que se abolió la esclavitud, pues después inmediatamente vino Guzmán Blanco y habló de la educación que fuese para todos de manera gratuita y que todos tuviesen acceso. Bueno, a lo mejor quiso convertir un pedacito de Caracas en la Francia que él tanto soñó, en la modernidad y en una cultura donde la gente pudiese tener un pedacito de lo que estaba prácticamente en boga. Pero, bueno, después caímos un poco en el retraso con toda la dictadura de Juan Vicente Gómez y los pueblos les costó mucho. El tema del petróleo generó prácticamente el salir de la provincia y empezar a pensar un poco en más grande, con criterios, y bueno, y después de aquí para acá ya todos los conocemos. En ese interín, en ese interín, a finales de 1890, 1899, en Roma se reunieron algunos obispos latinoamericanos. Y es la primera vez que se encuentran los diferentes obispos, un gran grupo de obispos de Latinoamérica. Imagínense que no había aviones, que todo era por barco, todo se tardaba 50 y 60 días, que los obispos de Brasil, que serían 5 o 6, hoy en día son más de 350, en ese momento eran apenas 5 o 6. En Venezuela, para esa época, seguramente tendríamos unos 3 o 4 obispos, más allá no hay. Es decir, fíjense que todavía las diócesis
estaría la de Caracas, estaría la de Ciudad Guayana, y estaría la de Mérida. Y luego surgieron las otras diócesis. Fíjense que Táchira está entre las nuevas diócesis, este año cumple apenas 100 años. Entonces, bueno, prácticamente el siglo XX fue la generación de las nuevas diócesis en Venezuela. Pero en el siglo XVIII, por ejemplo, a finales de 1700, todo lo que es el oriente del país era de la diócesis de Puerto Rico y todo lo que era los Andes pertenecía a Colombia. Y entonces, ya pueden tener entonces una idea de lo que representaba. En 1761, que es la fecha donde llega Mariano Martí para ser obispo de Puerto Rico y que incluía Venezuela, bueno, fue ordenado en La Guaira y decide, y lo ordenan en La Guaira siendo él español, porque la mayoría de los obispos que ordenaban en España o en Italia se quedaban y nunca regresaban. Entonces nunca iban a sus tierras de destino, a sus diócesis, porque no les gustaba. En cambio a esto le dijeron, tú primero te vas para allá, una vez que llegues allá, te mando a ordenar. Y bueno, y la iglesia aseguró que el hombre pudiese quedarse. Y lo hizo muy bien porque me parece que en 1700, aproximadamente 71, desarrolla casi 13 años la famosa visita pastoral de Mariano Martí, recorriendo gran parte del territorio nacional y siendo estos documentos de gran aporte para la iglesia latinoamericana. Hay otro dato que también les quiero dar que pueda de alguna manera ayudar. Esta visita pastoral hoy en día se convierte en una fuente documental de primer orden para estudiar la historia colonial venezolana. Si usted quiere estudiar la historia de la colonia, necesariamente tiene que revisar la fuente documental, las visitas pastorales de Monseñor Mariano Martí. Pero les voy a echar otro cuento. Yo soy director del archivo y yo pensé que yo tenía las actas originales. Resulta que las actas originales no están aquí, pero son un acta original, o sea, son hechas por el propio Mariano Martí. Eran hechas doble. Una las mandaban a Puerto Rico y otras se quedaban acá. ¿Qué pasaron con la mayoría de los originales? Pues prácticamente se perdieron. ¿Y saben cómo se perdieron? Porque en los traslados, cuando se mandaban en un barco y llegaban después de 2 meses a la sede de Puerto Rico, bueno, aparecían barcos piratas dirigidos por los ingleses y robaban el botín, porque acuérdense que estaba el sueño del famoso Dorado, el Dorado. Y entonces Cubagua era una islita diminuta, desértica, hoy en día, que es una cosita chiquitica, y Cubagua era el emporio de toda América, lo que fue México. Cubagua era la cosa más famosa del mundo, porque era las famosas perlas, y los españoles se volvían locos. Ahí murieron miles y miles de indígenas. Hoy en día en las excavaciones arqueológicas, Cubagua no hay ni un solo habitante. Y Cubagua era un centro poblado que tenía hasta hospital, iglesia, conventos, tenía algo así como 30 comunidades religiosas. Imagínense ustedes, todo el mundo agarrando perlitas ahí y ahogando a los pobres indios a que se tiraran 20 metros abajo y se les explotaran los oídos y la presión, morían en cantidades abrumadoras. Y fíjense que entonces eran atracados estos barcos pensando que tenían botín y los libros tristemente los tiraban en los quemaban o los tiraban al mar. Lo que se rescata son esos duplicados que se quedan en esas iglesias y los que, bueno, gracias a Dios, se recuperó una mínima parte de todo el proceso documental. Algunos dicen que no llega ni siquiera al 30%, porque lo que no se llevó Sevilla, se lo terminó de tragar el mar. Pues Sevilla, el famoso Archivo General de Sevilla, que custodia gran parte de la evangelización de toda América. Entonces, llegamos a un punto organizacional muy similar. Bueno, unos pueblos que van surgiendo con unos gobiernos, algunos muy inestables,
en otras condiciones unos gobiernos que se quieren separar de la iglesia, prácticamente todos, una iglesia que quedó anclada en la sumisión al rey, pero por otro lado, una iglesia popular que se va estableciendo en la gente sencilla, en los misioneros, que están inculturados en digamos, la región geográfica que les toca desarrollar, y algunos incomunicados. Aún hoy en el Amazonia hay gente, hay misioneras y misioneros que van a los centros poblados una vez o dos veces al año, porque el centro poblado más cercano queda 3 horas de avión. Y yo eso todo lo comprendí el año pasado cuando estaba con el cardenal Porras en el sínodo de los obispos, que hablaba un poco sobre la Amazonia. Se hablaba de la dificultad territorial, de la dificultad que tienen algunos misioneros en estos momentos de aislamiento y de absoluta soledad. Entonces, allí hay un elemento entonces importante, unos gobiernos que van surgiendo con miles de dificultades. Es una economía todavía agraria, pueblerina, de conuco. Las comunicaciones entre los pueblos es terrible, no hay calles. Roma se pavimentó 300 años antes de la venida de Jesucristo, con la vía Apia, con la vía Aurelia y con tantas otras vías que son un poco menos conocidas. Pero el territorio latinoamericano, de ir de un centro poblado a otro, era más rápido hacerlo por barco que por vía terrestre, por las grandes dificultades que eso conllevaba. Pero a pesar de eso, los obispos, los poquitos obispos latinoamericanos lograron reunirse y crear acciones comunes ante el papado. Y eso generó un buen inicio. Había un proceso cultural, un proceso religioso, un proceso político muy parecido. Y la iglesia empieza como a darse cuenta que debemos empezar a caminar juntos. Pero luego, con el tiempo y con el advenimiento de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, pues el mundo entero vivió una gran conmoción, y el tema de la violencia preponderó prácticamente en la importancia, lo que sucedía en Alemania con Hitler, lo que sucedía en Italia con Mussolini, lo que sucedía en España con Franco. Bueno, el mundo estaba, lo que sucedía en Rusia con el asesinato del zar y de su familia, la revolución bolchevique, lo que empezaba a suceder con Polonia y con otros países que crearon todo este bloque comunista. Pues América Latina se quedó así como que ya va, aquí hay demasiados rollos en el mundo. Pero aquí empieza a surgir un problema común, y es el tema de la pobreza. Una pobreza galopante, una pobreza en todos los aspectos, social, cultural y, por supuesto, también religiosa. Es decir, aquí hubo pueblos, mis queridos hermanos, que se mantuvieron en su fe solo con la oración del rosario. Gran parte del oriente del país estuvieron casi 100 años sin cura, la inmensa mayoría de esos centros poblados. Había muy pocos curas, y muchos de esos pueblos, todos esos pueblos sobrevivieron gracias a la piedad popular, como era el rezo del Santo Rosario, como era el echar el agua bendita, que a veces nosotros nos burlamos. Ay, esta vieja todavía cree en el agua bendita y pide agua bendita al cura para que se la bendiga, y, y echarle el agua al niño. ¿Dónde ustedes creen que viene lo de echarle el agua al niño? Viene de esas tradiciones que venían prácticamente de una situación bien, bien complicada. Entonces, esa fe se mantuvo. Y no será sino hasta mediados de los años 50, cuando empieza de nuevo todo el proceso de renovación litúrgica y la presión que empieza a tener estas iglesias jóvenes. Muchas diócesis en los años 50 se crearon aproximadamente 300 nuevas diócesis en América Latina. Bueno, se separó Caracas y se creó Maracay, se separó Caracas y se creó Valencia, primero Valencia, después Maracay,
y después Los Teques, y después La Guaira, y así van organizándose, y cada diócesis, con cada bula papal de erección de una diócesis, detrás de esa diócesis hay un obispo. Entonces, el cuerpo, el colegio de los obispos se va ensanchando grandemente. Hoy en día, les voy a poner un ejemplo, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, los obispos latinoamericanos están dentro de las conferencias más grandes del mundo. La Conferencia Episcopal de Brasil tiene 350 obispos, me parece, un montón. Y la Conferencia Episcopal Mexicana tiene 160 obispos, no sé cuántos. La Conferencia Episcopal Norteamericana también tiene un montón de obispos. Entonces, bueno, si ustedes sacan todo el poco de diócesis que existe y poblacionalmente lo que existe en América Latina, pues prácticamente tiene la mitad de la iglesia está en el continente latinoamericano. Entonces, ahorita yo sí quisiera, Río de Janeiro empieza a sonar, esa primera conferencia, pues tuvo un punto de partida, pero no fue tan trascendente hasta que años más tarde se produce la generación del 68, que es el año clave, es el año de los hippies, es el año de la marihuana, es el año de la posible, varias intentonas de guerras mundiales, Vietnam, y empieza el mundo a tener un tema y un tema bien, bien complicado y bien álgido que representó prácticamente digamos, espiral de violencia. Y el 68 eh, va a representar para la iglesia latinoamericana un despertar que ya venía surgiendo con Gustavo Gutiérrez, que es el fundador de la teología de la liberación. En Perú, un hombre extraordinario que sufrió horrores a punto de ser excomulgado, y empieza el surgimiento de la teología de la liberación. Y empiezan, pues, la iglesia de Roma empieza a vivir, pues, con preocupación lo que estaría surgiéndose en estas tierras. Incomprensiones múltiples. Le cerraron la Santa María a muchísimas personas. Apartaron y secularizaron a muchísimos clérigos, porque, bueno, entraron en una confrontación espantosa. Y surgió un documento que fue como el despertar espontáneo. Nadie se imaginó que después del Concilio Vaticano II, este continente empezó a despertar y surgió Medellín. Medellín, como decir, ya no podemos más. Aquí hay una espiral de violencia y aquí tenemos que dar testimonio como iglesia. Aquí hay pobres y todavía aquí hay esclavos. Aquí hay una gran discriminación y la inmensa mayoría de los latinoamericanos no saben leer. Estoy hablando del 68. No saben leer, no tienen derecho a la salud, no tienen una vivienda digna, no tienen comida, no tienen educación, y la iglesia todavía se afana en esa distancia de vivir un poco de las glorias del pasado y olvidarse de las prioridades que tiene nuestra gente. Y bueno, el concilio, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, reunida en Medellín, bueno, generó un alboroto latinoamericano, un despertar de la iglesia latinoamericana. Y el documento de Medellín fortalece una teología hecha desde el lugar del pobre, y surge, se fortalece ya la teología de la liberación. Y aparecen entonces personajes como Gustavo Gutiérrez, que además yo admiro, respeto y quiero muchísimo. El pobre hombre no lo excomulgaron de casualidad. Entre el pontificado de Pablo VI, el pontificado de Juan Pablo II, el pontificado incluso del Papa Benedicto XVI, wow, recibió palazos limpios.
fue muy golpeado, fue silenciado, es una cosa terrible, fue llamado muchas veces. Estaba Pedro Casaldáliga, que falleció, que era obispo, se presentaba este hombre vestido de pescador en Roma y lo devolvían y lo sacaban, o sea, no lo recibían. Después estaba don Helder Cámara, estaba también Fray Beto, Leonardo Boff, John Sobrino, o sea, una manada de sacerdotes aquí en Venezuela. El único, digamos, teólogo serio de la teología de la liberación es Pedro Trigo, que ha sido una eminencia y un hombre de una consecuencia de vida maravillosa, pues que es jesuita y lo ha publicado múltiples libros y un hombre muy serio desde el punto de vista académico y teológico, ¿no? Entonces se empieza a hacer teología desde el lugar del pobre y ese el ver, juzgar y actuar, la metodología del ver, juzgar y actuar. Y además el método desde el sitio, es decir, yo hago teología en este barrio, yo tengo que hablar de Dios. Para mí la teología no puede ser otra cosa que el lenguaje de Dios. Y cuando empieza a comprender el evangelizador que metido en esa estructura de violencia, de dominación, de discriminación, de irrespeto, el evangelio tiene que ser liberador. Esencialmente, el evangelio libera de la esclavitud a cualquier hombre que cree en él. Y si no lo libera, pues se convierte en alienación, lo que dicen los comunistas. Y eso así fue una lucha impresionante. Entonces a los pobres teólogos de la liberación inmediatamente los juzgaron, los difamaron y especialmente los persiguieron y en algunos casos les hicieron pagar una terrible y espantosa condena. Algunos se cansaron, se obstinaron y mandaron a la porra a todo el mundo y dejaron el ministerio sacerdotal. Otros, en cambio, se callaron, recibieron su paliza y continuaron en el ejercicio de su ministerio, no sin pocas dificultades. Entonces, ahí vamos a ver elementos que son bien interesantes, que digamos que pudiésemos establecer que Medellín es el despertar de la iglesia latinoamericana. Y se empieza la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el CELAC, que tiene sede en Bogotá, empieza a fortalecerse. Los obispos empiezan a sentir la necesidad de estar como acompañados. No vayamos a Roma solo, es decir, no te vayas solo, vámonos todos juntos para hacer fuerza. Y eso evidentemente frente a cualquier papado se chorreaban cuando iban a la congregación de la doctrina de la fe y veían al poco de obispos y veían al poco de curas, todos aquellos en sotana, con capas, con piedras preciosas en, las, en las mitras, y estos vestidos de pecadores, de pescadores y vestidos con cruces de palo. Bueno, me imagino que se sentían prácticamente interpelados por esa situación. Gracias a Dios que hubo mucha gente que los escuchó, los siguió y también desde allá pues los pudieron patrocinar. Pero bueno, miren al Papa hoy en día cómo lo juzgan. Apenas el Papa hace cualquier cosita que no guste, inmediatamente lo clasifican de comunista, de izquierdoso, de revoltoso. Y wow, el Papa no tiene nada que ver con eso. Es decir, el Papa ha sido un gran evangelizador y un gran reformador de toda la iglesia, pero las reformas, las transformaciones, los cambios, hay siempre una gran resistencia a hacerlos. Y eso creo que en este momento está pasando cuando el Papa Francisco ha atacado frontalmente, sin piedad alguna, al clericalismo. Y eso pues se lo hacen pagar pues muy caro, incluso dentro de la propia iglesia, que a mi juicio es donde están los verdaderos y grandes enemigos que pudiésemos tener nosotros, sobre todo los que aupamos y propiciamos este pontificado como una gran gracia de Dios, como el kairos de la iglesia católica hoy. Bueno, digamos, esta convocatoria generó este documento que yo invito por favor a leer y después les voy a dar
rápidamente el pase de palabra, 2 minutos, el que yo determine. No todos tienen que hablar. Hay algunos que se desesperan porque quieren hablar siempre. Acuérdense que yo estoy para facilitar un poco eso. Saltuariamente, alguno pues hablará de alguno de estos documentos. El segundo punto es que, bueno, Medellín se le fue de las manos el control de la iglesia y salió, gracias a al Kairos, al Espíritu Santo, salió un documento perfecto, hermoso. Pero en el año 78, cuando se convoca para el 79, en Puebla de Los Ángeles, en México, la tercera, la tercera conferencia episcopal latinoamericana, el Papa, conjuntamente con Roma, quisieron controlar la documentación y habían exigido que no pudiesen hablar, que no emitieran documento, pero no se pudo. Y allí, en el documento de Puebla, fue un documento un poco más controlado, fue un documento un poco más supervisado. El Papa Juan Pablo II tenía, voy un momentico. Entonces, el Papa decide ir a la inauguración de esta conferencia episcopal. Me parece que fue el primer viaje que hace, o el segundo viaje que hace el Papa, lo hace a Puebla de Los Ángeles para inaugurar esta tercera conferencia episcopal latinoamericana, donde son congregados los obispos de toda América Latina en Puebla y emiten un documento. Y ahí, bueno, aunque hubo control, salió también un hermoso documento. Digamos que yo soy de esa generación. Yo entro en el seminario en el año 85. El documento de Puebla lo leí muchísimas veces, el de Medellín también muchísimas veces, el de Santo Domingo lo leí muy poco porque me pareció uno de los, digamos, de los no, de los peorcitos, en el sentido si yo le tendría que dar una calificación, ¿verdad? Luego Aparecida realza nuevamente este clamor latinoamericano, pero yo recuerdo que en ese documento los obispos querían como dominar en Roma, sobre todo la Congregación de la Doctrina de la Fe, dominar que lo que se dijera no fuese como a eh, expandir más la teología de la liberación, que ya venía siendo atacada duramente y de manera despiadada, y que conllevaría pues a la salida de unos cuantos teólogos. Entonces, ¿qué se hace en el documento de Puebla? Bueno, varios elementos. La opción fundamental es Jesucristo de la iglesia latinoamericana. La opción fundamental no son los pobres. La opción fundamental es Jesucristo. Las opciones preferenciales, en primer lugar, que no son fundamentales, son preferenciales, son los pobres en primer lugar, los jóvenes en segundo lugar, la familia en tercer lugar, los trabajadores en cuarto lugar y los enfermos en quinto lugar. Entonces, la iglesia logró plasmar por escrito que los pobres son la opción preferencial que tiene la iglesia. Y es como una vuelta al cristianismo primero de la iglesia. Es decir, señores, miren, los pobres deben ser los principales sujetos de evangelización. Nosotros tenemos que educar a nuestra gente, tenemos que darle las condiciones mínimas. La gente no está comiendo, la gente está siendo explotada. Bueno, basta usted simplemente ver hoy en día, hasta hoy en día, quiénes son realmente los que trabajan en los peores puestos de trabajo, a veces sin ningún tipo de remuneración digna, casi siempre, terriblemente.
ganando pues salarios de esclavitud. Hoy en día, cuando tú le pagas mal a un empleado, eso es una disimulada expresión de esclavitud. Bueno, la esclavitud del siglo XIX y modernizada del siglo XXI. Entonces, y de eso los curas y las monjas saben mucho, donde se les pagan miserias a sus empleados, donde no se les reconocen sus derechos, donde no se les trata con la dignidad y con el respeto. Y entonces se explota la mano de obra infantil, no se respeta los derechos de los trabajadores. Bueno, entonces Puebla va entonces a afianzar y va a decir, señores, la pastoral de la iglesia latinoamericana tiene que ser esta. Y bueno, y hubo en ese momento en Venezuela una carta pastoral que fue emitida por la conferencia episcopal cuando dice, no podemos callar más. Y se refiere un poco a al gran auge de pobreza que existía. Y claro, cuando uno se mira en ese momento, uno dice, ay, imagínate, nosotros hablábamos de pobre frente a la Venezuela petrolera y aquella chorrera de millones de dólares. ¿Qué diríamos entonces ahora? Porque yo en esa época jamás logré ver a nadie comiendo basura, comiendo de la basura. Hoy en día, hace poco, hace 1 o 2 años, pues vi a mucha gente comiendo de la propia basura. Bueno, ojalá que en los últimos tiempos, sobre todo este último año, dice la gente que está un poquito mejor, pues ya no sacas de la basura, pero siguen comiendo muy mal. El que come, come a veces con mucha dificultad, pues o sea, no tiene una dieta balanceada. Bueno, uno lo saca del promedio. ¿Cuánto vale la cesta básica? $250 según lo que dicen, y el sueldo promedio de un venezolano, el sueldo mínimo ni lo hablemos, que son 7, 8, $10, pero el sueldo promedio de un venezolano son $50 mensuales. O sea, es un número insignificante para vivir una vida con dignidad. ¿Qué profesional hoy en día puede comprar un carro? ¿Qué profesional puede aspirar a una vivienda? ¿Qué profesional puede tener una vida, digamos, más o menos digna? Es decir, hay muchas dificultades. Entonces, Puebla va a representar un resurgimiento y un despertar de la iglesia latinoamericana. Y va a afianzar estas comunidades eclesiales de base. Sobre todo en Brasil se tiene gran éxito, en Colombia y en gran parte de América Latina, pero la iglesia empieza a olerle eso a comunismo. Y las comunidades eclesiales de base, lamentablemente, no pudieron tener el éxito que han debido tener, porque evidentemente eso era como que la comunidad religiosa iba a ser interpelada, los curas, los párrocos iban a ser interpelados, los obispos tendrían que ser acompañados, porque no pueden ser considerados que ellos se sienten algunos dueños de la propia diócesis. Eso es lo terrible. Hoy en día el Papa Francisco habla de la sinodalidad y todavía tenemos un bojote de obispos que creen que las diócesis son sus empresas y que ellos son los dueños de esa empresa. Y los curas creemos que somos los dueños de las parroquias y que la plata de la parroquia es mi plata, es decir, es la plata del cura y el cura o la monja. Y entonces lo destina como lo crea conveniente y sin auditoría, sin acompañamiento, cuando en el fondo la plata debería estar en manos de los laicos. Claro, preparados, por supuesto, para que no se la roben, como tristemente también suele suceder. Pero el cura no debería estar administrando nada. El cura debería estar desarrollando su visión evangelizadora. Para eso deberían estar los laicos. Para eso se deben crear los ministerios en la iglesia. Y es el modelo más perfecto que nosotros tenemos, es el modelo de las primeras comunidades eclesiales que surgieron en la propia iglesia y que además fueron exitosísimas, porque eso arrojó un bojote de santos y eso purificó y concentró a la iglesia en expandir por todo el mundo en la evangelización. Fíjense lo exitosa que fue la evangelización en los primeros 3 siglos. Todo el imperio quedó evangelizado. Y una iglesia perseguida, una iglesia amenazada, una iglesia condenada a muerte. El obispo que era nombrado, ordenado obispo, ya tenía sentencia a muerte. O sea, en cualquier momento le cortaban la cabeza. Y lo asumía la responsabilidad porque era su obligación y tenía que ser consecuente con su misión a la cual había sido llamada. Entonces, Puebla va a ser muy importante también
en el despertar del pueblo latinoamericano, pero ya los teólogos empiezan como a aplacarlos. Bueno, Ernesto Cardenal es visitado cuando va a Nicaragua San Juan Pablo II y en plena misa el propio Ernesto Cardenal, que venía de una familia muy rica y vivió verdaderamente como un hombre muy humilde, pobre, dedicado a la teología de la liberación, pues el Papa salió televisado, incluso eso ustedes lo ven, el Papa con un dedo le empieza a decir, dedícate a evangelizar, no te salgas de las leyes y de los parámetros de la propia iglesia, pues, ¿no? Y es verdad, algunos curas se fueron a las armas, déjenme decirle, después de Medellín, se fueron a la guerrilla, es decir, no era tan fácil tampoco para Roma controlar. Miren, en América Latina hay un montón de curas que están con las cabezas muy calientes, entonces, para ellos que no entendían un poco lo que estaba sucediendo en América Latina y porque no venían y porque no conocían todo este proceso de injusticia social y el mejor representado lo vamos a ver en El Salvador, 10 años de guerra civil, 80.000 muertos, cantidades de curas, cantidades de monjas asesinadas, violadas, vejadas, terriblemente secuestradas. Bueno, el emblema de ese hombre fue Monseñor, el famoso obispo mártir latinoamericano, Monseñor Romero, que tampoco querían utilizar y aceptar la causa de beatificación. Fue este papa que tuvo que decirle, señores, apuren este tema sobre Monseñor Romero, porque no querían. Igualmente con José Gregorio y con los santos latinoamericanos. El cardenal a veces tiene frases fuertes, nuestro cardenal cuando dice, bueno, es que la iglesia pareciera que le hubiese dado a veces prioridades a los santos italianos, a los santos españoles y los pobres santos latinoamericanos, que porque bueno, por lo desordenado que a veces también pudiésemos ser, por la falta de información, falta de comunicación, de abrir un expediente y especializarnos en todos estos procesos, pues ha retrasado la beatificación y canonización de un ejército de cristianos latinoamericanos. Y fíjense, ha sido un continente muy hermoso y creo que después de eso, pues Puebla, yo creo que la iglesia dijo, ya basta. Pero la iglesia no depende del control de unos hombres, la iglesia se alborota con la presencia del Espíritu Santo y se actualiza. Y luego entonces viene, con motivo de la celebración de los 500 años de evangelización, Santo Domingo. Y Santo Domingo, bueno, como que fue un documento hecho entre 10, cerraron las puertas y dijeron, escribe primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Es una especie de un repaso de Puebla y una especie de un documento que los analistas expertos en la teología no le dieron gran importancia. Pero Aparecida, en Brasil, empezó a resurgir el espíritu de esa teología de la solidaridad que no se podía olvidar. Y Aparecida coloca el desafío de la iglesia latinoamericana hoy. Y entonces esos desafíos tienen que ver con toda una estructura compleja de pecado social y que ese pecado social hay que combatir y que no podemos permitir de que se cuele en la propia iglesia. Esta ola de paganismo, de secularismo y esta ola un poco de mundanismo, o sea, una vida mundana disfrazada en sotanas, disfrazada en privilegios, disfrazados en distanciamientos importantes, ¿no? Que eso propician grandes escándalos. La Casa General de las Madres Tales. Ay, que ellas están en Carapita, pero la Casa General está en el mejor sitio del mundo y aquello es un castillo donde está la madre, la reina madre y las cortesanas que le sirven. O el obispo poderosísimo, rodeado de un clero poderosísimo, lleno de tubulares y de grandes catedrales, y que la gente pobre y sencilla no tiene cabida en ella. Entonces, ahí hay como una especie de toma de conciencia y una advertencia a los obispos, a los sacerdotes, a los misioneros, para que no olviden el carácter de misionero,
que la iglesia tiene que ser evangelizada, que la iglesia tiene que salir de las de los cuatro ladrillos que son nuestros templos parroquiales, y hay que ir en búsqueda de la oveja perdida. Bueno, Francisco tiene el mismo pectoral que tenía cuando era arzobispo de Buenos Aires, que es la figura del buen pastor que carga atrás las 99 ovejas que lo siguen y carga la perdida que la logra rescatar. Bueno, esa es la orientación que hoy quiere la iglesia marcar un poco el pontificado de Papa Francisco. ¿Ustedes quieren entender un poquito la teología pastoral, digamos, del pontificado del Papa Francisco? Léanse al documento de Aparecida, porque él fue uno de los grandes protagonistas en desarrollar y escribir ese documento que fue avalado, acompañado por todos los obispos latinoamericanos. Entonces, este pontificado ya tendremos la ocasión de profundizar un poco en este contenido. Vamos a hablar un poco del anticlericalismo, un poco de la depuración de una iglesia que deje de ser clericalista y sobre todo una iglesia que está en proceso de conversión, una iglesia sinodal, una iglesia en salida, una iglesia que no teme en absoluto tener un contacto directo con la cultura que nos toca evangelizar y encontrar. Y eso hacerlo de tú a tú, sin privilegios, sin prebendas y sin ocultamiento de absolutamente nada. Y creo que la única institución que ha tenido, digamos, el guáramo de establecer una razón válida y poderosa de aceptar sus grandes dificultades, sus pecados, sus miserias, ha sido la iglesia. La iglesia ha pedido perdón cuando se ha encontrado con tragedias como las que sucedió en Canadá, que aparecieron un poco de niños asesinados, abortados, cuando aparecen situaciones escandalosas en contra de algún clérigo que ha abusado de la generosidad del cuerpo de algún menor o de alguna persona, pues la iglesia ha sido pues enfática y en este pontificado no se perdona absolutamente nada a ningún clérigo. Lo que sí creo es que esto tiene que pararse también, porque hoy en día a los curas nos tienen prácticamente sentenciados, psiquitrillados, difamados y pisados. Yo creo que, bueno, definitivamente ya es la hora. Detrás de todo eso, pues hay dinero, hay poder, hay venganza, hay rabia, hay odio, y todos esos sentimientos espantosos. Yo he visto también casos injustamente muy maltratados y que los propios se han ido volando de la propia iglesia desesperados por la confabulación y la calumnia que se les haya armado. Creo que debe haber un proceso donde ya se diga, miren señores, se acabó este rollo, el que tenga alguna denuncia que vaya a la autoridad civil y que se le compruebe ante la autoridad civil y si es culpable, pues que lo condenen a prisión y que pague por el delito cometido. Es decir, que las leyes civiles entren a formar parte. Nosotros no tenemos ninguna excepción, digamos, del cumplimiento. No estamos exonerados del cumplimiento de la ley civil. Al contrario, tenemos que ser los que demos el ejemplo, los primeros en dar el ejemplo. Bueno, ahí vemos entonces, rápidamente lo digo porque ya son las 5:38, no quería quedarme en un documento, quería dar una visión general de todos estos documentos. Vemos que al tener hoy un pontífice latinoamericano, argentino, conoce, por fin un pontífice conoce la idiosincrasia de un pueblo mayoritariamente católico. Y eso le ha dado a la iglesia como que cuando el Papa habla, cuando el Papa pronuncia un discurso, uno se ríe, porque estuviese su lenguaje como el nuestro. Entonces lo entendemos rapidito y nos morimos de la risa y nos encanta lo que dice, al menos yo disfruto enormemente lo que dice el Papa, pero imagínense, para un alemán o para una cultura un poco nórdica, ese lenguaje pudiese no ser familiar y pudiese chocarle, es decir, frente a un Papa que toma distancia, un Papa, en cambio, que es muy humano, que es muy cercano, que se ríe, que hace chistes, que
no pierde su profundidad y mucho menos su candor y su santidad por ser un hombre profundamente cercano. Pero eso a mucha gente no le gusta. El solo hecho de que el Papa ya no vive en la terza loggia, sino que vive en una pieza de hotel, de una habitacioncita, que además no tiene nada extraordinario y que se siente a comer con el primero que se tope. Yo tuve ese privilegio y me dijeron, no le hables, no le digas nada, no le tomes fotos, porque este es un momento de descansar, tú no tienes audiencia con él y simplemente para que lo veas en tu mesa comiendo, pues, ¿no? Y lo que percibí de él fue un grado de sencillez. La misma silla que él, donde estaba sentado, era la misma silla donde yo estaba sentado, la misma cubiertería, la misma comida, una comida además muy básica, atún en lata con un pan tostado y unas mozzarellitas al lado con un poquito de aceite de oliva. Esa fue la cena. Pues un vino que vale €1 cada botellita, una copita. Él no tomaba vino, sino que después se tomó su famoso mate. Es decir, cuando uno ve aquella cosa, tú dices, caramba, y este es el hombre más importante de la iglesia, mira con qué sencillez, con qué actitud. Además tenía una sotana que no es la que él sale, sino una sotana como de trabajo, pues, ¿no? Su sotanita así como deterioradita, su zapatico medio esperoladito. Un testimonio de vida muy hermoso, pero eso también genera rabia. Eso genera más de uno rabia que a lo mejor algún cardenal y un obispo lo va a ver. Lo primero que hacen, miren, no nos caigamos a coba, pero aquí hay obispos que tienen pectorales de oro con piedras preciosas, diamantes, rubíes, esmeraldas y todos los peroles que se puedan imaginar. Yo me imagino que se la meten dentro porque les da pena si el Papa, que es Papa, usa una cruz sencillita cuando era cardenal, ni siquiera se la cambió y nunca cambia de pectoral, pudiéndose cambiar todos los pectorales. Aquí hay obispos que tienen pectorales para cambiarse 1 o 2 diarios. Entonces, eso interpela y eso puede no gustar. Coño, cuando me va a poner yo mi pectoral huello de oro, de diamantes, si siempre carga el mismo puesto, o sea, y la mitra que me mandé a hacer de 10.000 euros, aquel usa siempre la pedazo de mitra, una mitra sencillita, como yo me voy a ir con esta mitra que parece una corona del rey Enrique VIII, pues, o sea, entonces, claro, eso genera interpelación y eso genera una conducta que interpela a la propia iglesia, a los pastores nos interpela, y cuando nos lanza esos perfumes que son una verdadera interpelación, como señores, hay que oler los pastores, hay que oler ovejas, y las ovejas huelen muy mal. Señores, no siempre vayan adelante de su rebaño. A veces hay que ir en el centro para saber qué es lo que dicen, para que las conozcan. A las propias ovejas no se sientan separadas. O sea, que las ovejas los sigan. No, 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 tú también te equivocas. Ve en el rebaño, métete en medio de las ovejas. Y meterse en medio de las ovejas es oler a diablo, porque eso huele horrible. Es estar pegado a las ovejas, por tanto, tu cuerpo, tu piel va a oler a oveja y es horrible. Y en otras ve atrás para que vayas viendo quién es la que se va rezagando, para que la animes y esté en el rebaño. Bueno, un poco les di una orientación muy rápida de los documentos de la iglesia. Algunos de ustedes han hecho algunos comentarios, digamos, más o menos buenos, otros muy malos. Se ve que lo hicieron como muy rapidito. Rápidamente, pues los escucho. Quisiera, José Francisco, rápidamente tienes 2 minutos. Háblame un poquito sobre Medellín. No se oye. No, no te oigo. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ok. Bueno, yo tomé un paper de Víctor Martínez Morales y hice unos extractos de algo que él habla acerca de los aportes de Medellín después de Vaticano II. Dice que Medellín nos presenta una iglesia, pueblo de Dios, en el horizonte propio de comunión y fraternidad. La iglesia como misterio es el que todos los creyentes formamos el pueblo de Dios, fundamento originario previo a cualquier diferenciación posterior. También dice que todos formamos parte de la iglesia, somos una comunidad de hermanos donde se excluye todo monarquismo, populismo y democratismo, como toda dominación también.
La Iglesia Pueblo de Dios no se limita o circunscribe a una etnia, nación o cultura, pero igualmente no puede cobijar sin más a una cristiandad de masa inconsciente y genérica. Medellín, según este autor, dice que nos presenta una iglesia de los pobres, enraizada en Jesucristo, quien nos exige para seguirle una relación directa e intrínseca, de ubicarnos en favor del empobrecido. Hemos de situarnos de parte de quienes han sido golpeados y que quedan medio muertos a la orilla del camino, como lo expresa en Lucas 10:30 en la parábola del buen samaritano. Entonces, mucho de lo que usted habló, él lo comenta en este trabajo y habla acerca de la opción la opción preferencial por los pobres y de que Medellín se presentó como como el primer continente que se toma en serio el Concilio Vaticano II y se lo toma en serio para dar una transformación, una revolución o una tremenda reforma en lo que es la iglesia y plantarse pues ante el status quo para dar la verdadera transformación que se estaba demandando y sobre todo en el pueblo latinoamericano. Por eso hay que decir, gracias José Francisco, muy bueno tu resumen. Medellín es la respuesta que da América Latina al Concilio Vaticano II. Es la aplicación del concilio en América Latina. Muchas gracias. Ángela, por favor, háblame rápidamente de Puebla, del documento de Puebla. Fue la tercera conferencia, se hizo en Puebla en 1979, el tema, la evangelización en el presente y futuro de América Latina. Es una continuación del documento de Medellín. Allí se suman variables como las sociales, las económicas, las políticas, además del momento que vivía la iglesia. Se usa el mismo método de Medellín, ver, juzgar y actuar. Se insiste por la opción preferencial de los pueblos, de los pobres, sin excluir, por supuesto, los jóvenes, los trabajadores. En Puebla tenemos además hay un concepto que encontré que me pareció interesante y lo voy a leer como lo encontré, un extracto. Cuando se habla del hombre, se denuncia ante las visiones falsas de la tierra que hacen del hombre un instrumento de explotación, ideologías marxistas que hacen del hombre una ficha del engranaje, la seguridad social, que hacen del hombre sujeto del Estado. Todo esto debería ser lo contrario. El hombre debe estar en la cumbre de toda organización humana para promover al hombre mismo. Todo hombre y mujer tienen una nobleza inviolable que debe ser respetada y dignificada, no instrumentalizada a uno en favor de los otros. La descripción de esto lo ponían en referencia a que es la base de la sociología que aprendemos en el Evangelio de Jesús. Puebla, además, desde el punto de vista histórico, el documento de Puebla sitúa la evangelización en la continuidad de la realizada por los 5 siglos pasados y que vinieron a ser pilares radicales de todo el sustrato católico de América Latina. Muy bien, Ángela. Bartolomé, háblame un poco sobre Santo Domingo. Muy bien, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, claro. Santo Domingo, como bien usted lo decía, pareciera que no aporta mucho. Sin embargo, pareciera que fue el motivo de la reunión, el 5º centenario de la evangelización de América. Y los grandes temas son como un resumen hecho de Medellín, de Puebla, inclusive de Río de Janeiro. Y el lema pues, central dice que es la
la nueva evangelización, la promoción humana y la cultura cristiana, que no es nada nuevo porque todas las conferencias anteriores piden lo mismo. Juan Pablo II decía que la iglesia existe para evangelizar y la Así es. primera misión de la iglesia es la evangelización. Entonces, con motivo, pienso que fue el pretexto para reunirse en Santo Domingo, el 5º centenario de la evangelización de América, y es un poco recapitulando todo lo estudiado en las conferencias anteriores y ponerlo a la luz de Jesucristo, el evangelizador, salvador de la humanidad y centro de la vida de la iglesia. Entonces dice dentro de su eslogan que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y entonces pone como la opción preferencial que se decía en Puebla, ellos la toman. Ellos quieren salir al encuentro del pobre, tener un poquito el compromiso con la justicia, los derechos humanos, insiste, lo que decía Puebla, insiste en mejorar la pastoral juvenil y familiar, y algo que me parece bien interesante, que acentúa el rol de los laicos. Cobra fuerza el tema de la defensa de la vida, la cultura urbana, los movimientos y asociaciones eclesiales, insisten en el papel protagónico de la mujer, y habla también de las expresiones culturales de los amerindios y los afroamericanos y la misión adyentes. Eso es lo que pude Muy bien. recoger. Julio Pérez, háblame un poco sobre Aparecida. Muy buenas tardes, profesor, compañero. Bueno, aquí voy a hablar como internacionalista más que como otra cosa, porque yo me fui directamente a las fuentes, que son las declaraciones de estas reuniones, ¿no? Estas conferencias generales de obispos, que es donde está en sí la esencia de esas, o conclusiones de estas reuniones. Y bueno, viendo el CELAM como un organismo regional dentro de una organización internacional como es la Iglesia y el Vaticano en sí, ¿no? Entonces se ve en lo que fue Aparecida, se ve un incremento en la parte retórica de ese organismo regional, haciendo hincapié en dos elementos fundamentales para mí, que es discernir los símbolos de los tiempos, primero como discípulos de Jesús y segundo como misioneros. Como discípulos, es decir, interpretar el Evangelio y tenerlo como fundamento principal como cristiano, católico. Y misionero es la parte pragmática, que es ir directamente a donde se tiene que ir, es decir, a la sociedad, a los pueblos. Principalmente en la preferencia de los pobres y después a los jóvenes y luego a las familias, ¿no? Y después a los trabajadores. Pero se hace hincapié en estos dos elementos fundamentales, porque una cosa es la teoría, pero otra cosa es llevarlo a la práctica, que es como se pide en esto, y por supuesto bajo la luz del Espíritu Santo, es decir, que la actualización teológica es bajo la luz del Espíritu Santo, ¿no? Y siempre bajo la doctrina de la Iglesia Universal, a pesar de, porque los obispos son las iglesias regionales y todo eso. Dicho eso, bueno, solo quería contar algo que me pareció muy interesante que usted dijo, ya fuera de lo que estoy diciendo, que fue lo de Mariano, en su momento, que fue el que hizo la anedio de Mariano Martí. Ya eso fue en el siglo XVIII. Yo creo que ya para esa época, creo que lo que era el dorado ya era un mito. Y ahí lo que estaba ocurriendo era esa guerra de los 7 años, donde España era beligerante. Y lo que ocurrió ahí es que seguramente, y estaba en contra de Gran Bretaña, apoyando a Francia. Ahí lo que pasó seguramente es que le dieron unos cuantos cañonazos al buque que transportaba esos patentes de corso, le dieron esos cañonazos a ese buque, seguramente. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguno quiere? Nos queda 7 minutos. ¿Alguno quiere decir algo? Teresita, ¿quieres decir algo? Sí, yo estoy de acuerdo con las opiniones sobre el caso de Santo Domingo, pero yo creo que como punto positivo sí se puede mencionar el surgimiento de la inculturación, darle prioridad a la inculturación, sobre todo en el caso de América Latina. Y otra cosa que encontré interesante en el caso de Aparecida, en uno de los artículos que leí, que hablaba que esa diferencia entre la visión de la Iglesia Universal o la Iglesia de Roma y la Iglesia local, que había muchas, a lo largo de todas las conferencias ha habido esa tensión
entre la iglesia latinoamericana y el resto de la iglesia. Y entonces decía algo así como que para la iglesia, para Roma, la pobreza es no conocer a Cristo, mientras para en América Latina la pobreza es eso, no tener ropa, no tener comida, no tener servicio, ¿no? Entonces eso también me llamó la atención, esa tensión que ha permanecido desde Medellín hasta Aparecida, en las 5 conferencias entre el poder que usted mismo estaba mencionando, ¿no? Muy bien, Teresita. ¿Alguno quiere decir algo más? Todavía nos quedan 5 minutos. Perdón, padre. El Concilio Vaticano II, cuando usted estaba hablando del padre Gustavo Gutiérrez, y justamente él plantea lo de la teología de la liberación, allí hubo una especie de manipulación de los grupos políticos, y justamente en la conferencia de Puebla, es donde el Papa Juan Pablo le da un vuelco a esa teología de la liberación y la convierte realmente en una teología, porque hasta ese momento se estaba manejando desde el criterio de la teoría marxista, ¿no? Y pienso que eso es fundamental en Puebla porque es un cambio de los valores evangélicos. Y ahí comienza ese aporte. Y Puebla va a centrar su trabajo en la reevangelización. Es decir, y ahí comienza un nuevo replanteo. No. Eso sí está erróneo. No se habla nunca de reevangelización. No se reevangeliza nada. Eso sí quiero que lo tengan claro. Es una nueva evangelización. No es reevangelizar. Es una nueva evangelización. Y así lo señala todos los documentos que la Conferencia Episcopal Latinoamericana ha emitido. Por otro lado, Teresita, la inculturación del Evangelio no es solo un hecho determinante, pastoralmente hablando, de el concilio del Santo Domingo. Ya la inculturación del Evangelio empieza a ser una prioridad pastoral en la Evangelii Nunciandi de Pablo VI, por allá a mediados de los años 70. Y ya Puebla habla de la evangelización de la cultura. Lo que sí, para estar de acuerdo contigo, Santo Domingo acentúa que esa expresión de la evangelización, bueno, viene antecedida por un discurso preparatorio donde se habla de una nueva evangelización, no de reevangelización. ¿Y cómo tiene que ser esa nueva evangelización? Bueno, San Juan Pablo II lo dice, nueva en sus métodos, nueva en su ardor y nueva en su expresión, nueva en sus métodos, nueva en su ardor y nueva en su expresión. Bueno, ya nos quedan 3 minutos. Les deseo a todos un feliz fin de semana, a prepararse para la próxima clase, Dios mediante. Y para la próxima clase, ¿qué tema es, profesor? Les voy a decir inmediatamente. La próxima clase es el día 21 de enero. Corresponde la sinodalidad. Analizar y sintetizar los contenidos y competencias de la eclesiología a partir de la sinodalidad. Especialmente el Papa Francisco habla sobre el tema de la sinodalidad. Hay que leer un poco las 3 grandes encíclicas del Papa Francisco y concentrarse en lo que él desarrolla con el tema de la sinodalidad. ¿Ok? Entonces, bueno, los espero la próxima semana. Recordemos que luego la otra de arriba sería la última y sería la que tratase el tema de la síntesis. Vamos a ver una síntesis global de la materia. Ustedes tienen allí, que yo los vi en estos días, que hicieron un trabajo de síntesis, no sé qué cosa, de la primera parte, de la segunda parte. No. Hay un examen oral, hay un examen escrito que va a ser el día 4 de febrero y hay un trabajo que es de síntesis. La síntesis va a tratar un poco sobre la materia total, que no sea muy extenso este trabajo, que tenga una metodología, digamos,
continua, coherente, y que me pueda ayudar a entender que, bueno, cada uno de ustedes entendió la materia. ¿Cuándo tenemos que entregar la síntesis, profesor? Puede ser, si Dios quiere, el 4 de febrero. Ok. Ahí lo dice. Si ustedes lo ven aquí en el programa, aquí lo dice, ¿ve? En el programa lo dice. El 26 de noviembre ustedes tuvieron el examen parcial, oral. El 4 de febrero tendrán el otro examen parcial que será escrito. El 4 de febrero, ese mismo día, entregan el trabajo de síntesis. Y la ponderación de todo el semestre tiene una ponderación de 35%. 35% la evaluación continua, el trabajo de síntesis vale 15%, ya con eso es la mitad de la materia, de lo que vale la materia, y 25 y 25 las dos evaluaciones. ¿Y para el examen escrito va todo? No, va el segundo corte, la segunda evaluación. Es decir, de la semana que corresponde, no sé si es la 9ª semana hasta la última semana. Okay. Ahí lo tienen en el programa, por favor léanlo. Y está El Concilio Vaticano I en adelante. Exacto. Es la segunda parte. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Un gran abrazo y nos vemos pronto. Dios los bendiga. Amén. Amén. Hasta luego. Feliz tarde, chao.